Hola, bienvenidos a Difunde. Les habla Guillermo Ospina, analista político internacional. En el episodio de hoy, el segundo de Difunde, el coronavirus y la disputa entre Estados Unidos y China. 美方称国际社会未能得到台湾方面的信息，这种说法不符合事实。台湾同胞是我们的骨肉同胞，没有人比中国中央政府更关心台湾同胞的健康福祉。疫情发生后，中国国家卫生健康委及时主动向台湾地区通报疫情信息。 Well, you know, when I listen to the press every night saying we have the most, we don't have the most in the world deaths. The most in the world has to be China. It's a massive country. It's gone through a tremendous problem with this, a tremendous problem, and they must have the most. So today I saw they announced that essentially they're doubling up on the numbers, and that's only in Wuhan. They're not talking about outside of Wuhan. So it is what it is, Steve. It is what it is. What a sad state of affairs. Escuchábamos al vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, y al presidente Donald Trump realizando mutuas acusaciones sobre la culpabilidad del coronavirus. Ambas naciones han hecho de la situación actual otro de los campos de batalla de la disputa geopolítica que han sostenido en los últimos años. De hecho, existe la creencia generalizada de que la crisis del coronavirus será el punto de quiebre del orden internacional actual y que dejará a China como la nueva gran potencia cuando se supere la pandemia. Así, los comentarios de varios expertos y analistas internacionales dicen que China ha ganado la Tercera Guerra Mundial sin un solo disparo. Pues bueno, aquí en Difunde vamos a analizar qué tan posible puede ser ese escenario, si en el mundo post-coronavirus se dará el tan anunciado ascenso de China como la principal potencia y la decadencia de Estados Unidos. Esto requerirá que nos adentremos dentro de la política internacional de ambos países y que analicemos las características de sus relaciones, que veamos sus aciertos y sus fallos en la respuesta al coronavirus y los efectos que tendrá a nivel internacional. Good evening. I have requested this television time tonight to announce a major development in our efforts to build a lasting peace in the world. As I have pointed out on a number of occasions over the past 3 years, there can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people. That is why I have undertaken initiatives in several areas to open the door for more normal relations between our two countries. In pursuance of that goal, en febrero de 1972, Richard Nixon visitó China y fue el primer mandatario estadounidense en visitar ese país comunista. Las reacciones a este encuentro llevaron a una conclusión sobre el tipo de relación que deberían tener ambos países. Entonces se dio un acercamiento a partir de los intereses comunes. En aquel tiempo, la visita de Nixon a China en el contexto de toda la Guerra Fría facilitó la salida de Estados Unidos de Vietnam y dio una muestra a los soviéticos de un acercamiento a los regímenes comunistas con el fin de disminuir la tensión entre ambas superpotencias. Por su parte, China lograba disuadir a la Unión Soviética de atacarla, porque se habían presentado una serie de enfrentamientos en su frontera desde 1969. Entonces, en resumen, las relaciones entre China y Estados Unidos resultaban beneficiosas para ambos. Así surgió el llamado enfoque de la convergencia, que partía del supuesto de que una integración económica con China le permitiría enriquecerse a la vez que la haría más liberal, pluralista y democrática. También haría de China un actor responsable y comprometido con el orden internacional y los valores y principios que lo sustentan. La convergencia fue el paradigma de las relaciones entre ambos países más o menos hasta 2013. Desde entonces ha venido esquebrajándose, tanto así que hoy se puede decir que prácticamente desapareció. Las grandes metrópolis. Símbolo del crecimiento económico y el desarrollo empresarial de vanguardia. Estos son los rostros del gigante asiático. China antigua, rural, urbana, industrializada, competitiva, innovadora y cosmopolita. A lo lejos, una espectadora da cuenta del paso del tiempo y de la ruta hacia el progreso. La Gran Muralla China. Construida para proteger en el pasado,
se erige en el horizonte como un símbolo de fortaleza y poderío hacia el futuro. En los últimos 30 años, China ha registrado un crecimiento económico histórico. De acuerdo con estimaciones del propio gobierno de Beijing, esta nación podría ser la primera potencia económica a más tardar en el año 2025, destronando por primera vez a Estados Unidos, que ha ostentado la hegemonía desde 1872. Desde este lugar, la Gran Muralla China, los invitamos a hacer un viaje por este gran país. Escuchábamos un documental de Canal 11 de México. Y es que la narrativa del ascenso chino y la decadencia de Estados Unidos ha caracterizado muchos de los comentarios sobre la transformación del orden internacional en los últimos años. Pero, ¿en qué condiciones ocurrirá esto? ¿Será realmente el coronavirus el punto de inflexión? Son esas las preguntas que queremos centrarnos en este momento. Joseph Nye, un profesor de Harvard y uno de los teóricos del liberalismo y las relaciones internacionales, daba una charla TED en el año 2010 sobre los desplazamientos mundiales del poder. En su conferencia, Nye decía que el mundo asistía a dos procesos relacionados con el poder. El primero, la difusión del poder, que quiere decir la aparición de actores no estatales que cobran mayor importancia, como las empresas, las multinacionales, las ONG, los grupos armados o los grupos terroristas. Y el segundo proceso era la transición del poder de Occidente a Oriente. Y en ese caso, todo llevaría a señalar a China y a los demás países asiáticos como los futuros centros del poder mundial. En ese momento, es importante recordar que las potencias lo son por las características del poder que reciben, es decir, reunir un poder económico, tecnológico, militar, hace que un país se convierta en una potencia y que adquiera una posición hegemónica que le permite imponer condiciones, las reglas y los principios que regulan el orden internacional. Pero entonces nos toca preguntarnos y devolvernos a pensar en qué es el poder. El poder consiste en la capacidad de influir sobre la voluntad de otros para obtener el resultado a las acciones que se desean. Por ejemplo, cuando usted debe llegar temprano a su trabajo para evitar un memorando, o cuando usted trabaja mucho más fuerte para aumentar sus ventas y recibir una bonificación. En ese sentido, las acciones están sujetas a un premio o a un castigo y actúas en búsqueda de la gratificación o por temor a recibir un castigo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relaciones internacionales, los premios y los castigos se refieren a ayudas económicas, a acceso a crédito internacional, a bloqueo comercial, a firmas de tratados de libre comercio, a un aumento o eliminación de aranceles, a la asesoría militar, el acceso a nuevas tecnologías y, en el peor de los casos, a sufrir el castigo de una invasión militar. Entonces, las potencias buscan regular el comportamiento de los demás países mediante esos incentivos o esos castigos, y eso se relaciona generalmente con lo económico o con lo militar. Pues bueno, para volver a Joseph Nye, él afirma que existen tres tipos de poder: el duro, el blando y el inteligente. El poder duro es el que se relaciona con esos aspectos coercitivos del palo y la zanahoria y de premio y del castigo. El poder blando es hacer que los otros quieran lo mismo que uno, y el poder inteligente es la combinación de los dos anteriores. Entonces, de esta manera, un país que sea una potencia mundial debe poseer estos tres tipos de poder. Mientras se comenta del ascenso chino como gran potencia, Estados Unidos, en especial bajo el gobierno de Donald Trump, replantea la relación con China y ha comenzado a verla como un actor competitivo, que es malévolo, que es infractor de las reglas internacionales. Trump ha venido acusando a China de interferir en la cultura y en la política de su país, de robar la propiedad intelectual norteamericana, de comerciar de forma injusta, de tener una política agresiva y expansiva en el extranjero. Además, que se suma, digamos, de los comentarios recientes sobre las violaciones a derechos humanos. Entonces, Trump afirma y considera que la postura laxa de los gobiernos anteriores de Estados Unidos es lo que ha permitido que China se convierta en una potencia, lo que ha permitido su ascenso. Por tal razón, el gobierno de Trump propone un giro hacia una política dura. One priority is paramount: reversing decades of calamitous trade policies, so bad. We are now making it clear to China that after years of targeting our industries and stealing our intellectual property, the theft of American jobs and wealth,
has come to an end. Therefore, we recently imposed tariffs on $250 billion of Chinese goods, and now our Treasury is receiving billions and billions of dollars. But I don't blame China for taking advantage of us. I blame our leaders and representatives for allowing this travesty to happen. I have great respect for President Xi, and we are now working on a new trade deal with China. But it must include real structural change to end unfair trade practices, reduce our chronic trade deficit, and protect American jobs. Estas fueron las palabras de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión del 5 de febrero de 2019. Como decía anteriormente, Trump señaló que China robaba la propiedad intelectual estadounidense, afectaba a los empleos y se aprovechaba de los beneficios comerciales que Estados Unidos brinda. Y en realidad, tanto demócratas como republicanos comparten preocupaciones hacia China. De este modo, Trump planteó una campaña agresiva hacia China y puso punto final a décadas de acercamiento y diálogo que habían primado desde la visita de Richard Nixon. Así, la primera estrategia de Trump fue lo que se llamó el desacoplamiento económico. En 2018, Trump inició la guerra comercial con China estableciendo mayores aranceles a sus productos. Luego siguió el bloqueo a Huawei por posible espionaje en medio de la actualización a la tecnología 5G. Denunció a China como un jugador sucio a nivel internacional y que no cumple los tratados establecidos, en referencia a las tensiones que ocurrían en el mar de China Meridional y las disputas que tienen al oriente de China por las islas Senkaku. También el gobierno, pues, ¿qué espera lograr? Que aislando a China del mercado y de la tecnología estadounidense puede reducir el crecimiento potencial de su poder, el cual pues principalmente es económico y es el que le ha servido para sustentar y proyectarse como la nueva gran potencia. Como señaló en un artículo reciente el historiador Hal Brands de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, la política exterior estadounidense desde el siglo XIX se ha caracterizado por ser intolerante con los poderes competitivos y ha evitado que otros potenciales competidores se establezcan en áreas de influencia y que tengan un control exclusivo, en especial en zonas donde Estados Unidos posee intereses. Ejemplos hay muchos. Por nombrar algunos, la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, pues rechazó la presencia de todos los poderes europeos en el continente. La política llamada de la puerta abierta en China impidió que algunas potencias tuvieran el monopolio sobre el comercio con China o que controlaran sus puertos o se repartieran sus territorios. También el hecho que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial, pues fue parte, una de las razones fue frenar el expansionismo alemán y japonés. Y es que es en lo que se llama el excepcionalismo americano, Estados Unidos considera que el orden internacional donde existe mayor progreso y mayor bienestar es aquel donde prima la libertad, la democracia y el libre comercio. Pero también es ese el orden mundial en el que Estados Unidos es la gran potencia que lo sustenta. Precisamente, ese fue, digamos, el orden idealizado y pacífico que anunció el presidente George Bush padre cuando Estados Unidos se convirtió en la principal potencia cuando finalizó la Guerra Fría en 1991. Sin embargo, ese mundo unipolar que se presentó pues fue un breve espejismo y la posición de Estados Unidos como gran potencia pues fue disputada muy rápidamente y se empezó a comenzar a hablar de un mundo multipolar, de nuevas potencias, de potencias regionales, de potencias emergentes y demás. Pues en resumidas cuentas, Estados Unidos no era la única potencia que estaba en el mundo y ese orden pues fue muy breve. Difunde Podcast se encuentra disponible en las principales plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcasts, Spreaker, eBooks y muchas otras más. Suscríbete, síguenos y califícanos. Pero China experimenta su propio cambio de opinión frente a las relaciones con Estados Unidos.
Buena parte de los políticos chinos consideran que desde hace un tiempo el gobierno de Estados Unidos busca bloquear su crecimiento. Por esta razón, pues han tomado una postura mucho más agresiva y que se ha manifestado en hechos como responder a la guerra comercial, en mantener sus ambiciones territoriales, en realizar importantes proyectos de inversión en el exterior, en fortalecer su poder militar. E inclusive China ha llegado a amenazar a los ciudadanos norteamericanos de no renovarles su visa o revocarlas. Esto último es un hecho muy novedoso en las relaciones entre ambos países. Estados Unidos siempre ha sido como uno de los países bienvenidos y que China le hablaba pues muy suave, ¿sí? Eh, entonces, en este cambio de postura hay dos hechos que me parecen interesantes resaltar. El primero es el discurso que dio el presidente chino Hu Jintao en el 17º Congreso del Partido Comunista Chino en 2007. En ese discurso, él señaló la importancia de invertir en acciones relacionadas con cambiar la opinión pública y la percepción del mundo sobre China y la cultura socialista. El segundo hecho fue la elección de Xi Jinping. Él propuso un proyecto de mayor alcance global para China, que la proyectara como una potencia global. Y este pues se conoció como el proyecto de la nueva ruta de la seda, con el cual alcanzaría lo que se denominó el sueño chino. Entonces, China posee un importante poder económico, que se evidencia en el crecimiento del PIB superior al 10% durante más de una década. A excepción del año pasado, donde se registró un 6%, pues China ha encontrado importantes niveles de crecimiento. Asimismo, ha tenido importantes avances en términos militares. Por ejemplo, la inauguración de su primera base militar en el extranjero en Djibouti, en el Cuerno del África, en el 2017. Obviamente, esto no se compara con las más de 500 que posee Estados Unidos distribuidas en más de 40 países, pero lo que sí se puede decir es que China posee una intención de fortalecer su poder duro, de su poder militar y su poder económico. Entonces, en los últimos años, China ha utilizado su poder económico para ganar países mediante la financiación de proyectos, mediante préstamos e inversiones en caminos, en carreteras e infraestructura. También ha establecido toda una serie de nuevas empresas de comunicación con prestaciones radiales en el extranjero, todo esto con el fin de controlar su imagen en el exterior. Entonces, China busca parecer como un socio deseable, que se muestre como una potencia amistosa, interesada en el bienestar de los demás países, y en especial también le ayuda a callar la crítica que recibe, en particular por la situación de los derechos humanos en el país o la censura que existe con los medios de comunicación o el control que existe sobre las redes sociales o el acceso a Internet. Entonces, todo lo que he mencionado son los grandes esfuerzos que realiza China para aumentar su poder blando, como lo llama Joseph Nye, en el que la reputación y la imagen del país son fundamentales. Entonces, es posible comprender, digamos, acciones de Estados Unidos como lo que ocurrió a mediados de febrero, cuando señaló a 5 medios de comunicación chinos como un arma del gobierno. Estos eran Xinhua, cadena de televisión global de China, Radio China, China Daily y People's Daily. El gobierno, ¿qué hizo? Al señalarlos como, digamos, parte del gobierno chino y parte de la propaganda, pues les establecía unos límites en su funcionamiento como promotores del mensaje y de los intereses de Beijing. Y ahí le sumó pues una instrucción en marzo recientemente, ¿sí?, de que no podrían trabajar más de 100 ciudadanos chinos para estos medios. Eso obligó pues a que más de 60 trabajadores chinos de esa empresa pues fueran expulsados, ¿sí? Obviamente, esto provocó una reacción de China, ya estando en medio de la pandemia del coronavirus, más o menos hacia el mes de febrero, que expulsó a 3 periodistas del Wall Street Journal tras haber publicado una columna que se tituló China es el verdadero hombre enfermo de Asia. Y vale la pena decir que la expresión el hombre enfermo se refiere a un gobierno, a un régimen que está débil o decadente, aunque aparente verse normal. Se cree que fue el zar ruso Nicolás I el que usó esta palabra para referirse al Imperio Otomano a mediados del siglo XIX. Pero bueno, volviendo a la columna del Wall Street Journal, el régimen chino, que está muy preocupado por su imagen, pues obviamente no iba a tolerar que fuera calificado de esa manera. Entonces, pues, los periodistas fueron expulsados. Lo mismo ocurrió con los cuestionamientos sobre el origen de la pandemia. Ya hacia el 17 de marzo, pues cuando se empezaron a hacer todas las investigaciones sobre el origen de la pandemia, empezaron a crecer las dudas y los cuestionamientos sobre cómo China la manejó, pues
los periodistas norteamericanos que trabajaban para el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, pues fueron expulsados del país. Y casi que desde que llegó el comunismo a China es la mayor expulsión de ciudadanos norteamericanos que ha ocurrido. Y eso es un hecho que no debe pasar desapercibido. El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido, según informó este jueves la televisión estatal china. Hasta ahora el virus ha afectado a al menos 59 personas, de las que 7 se encuentran en estado grave, mientras que 8 de las personas que sufrieron la enfermedad se han recuperado y han sido dadas de alta. El jefe del grupo de expertos encargado de detectar la causa de la enfermedad explicó en una entrevista que la investigación de este agente infeccioso podría llevar semanas y que no fue hasta la noche de este martes cuando los científicos fueron capaces de descubrirlo. Las pistas apuntan a una lonja de pescado y marisco de la ciudad, capital de la provincia de Hubei y hogar de unas 11 millones de personas. El experto indicó que hasta ahora se conocían 6 tipos de coronavirus. 4 de ellos solo causan afecciones respiratorias leves similares a un resfriado, y los otros 2 provocan 2 enfermedades graves: el síndrome agudo respiratorio grave SARS y el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS. Entonces, hemos recorrido las relaciones recientes entre China y Estados Unidos para llegar finalmente al coronavirus. Entonces, lo primero que debemos comprender es que la relación entre ambos países ha pasado de la convergencia y la cooperación hacia la competencia y los ataques directos. Lo segundo que debemos comprender es que esta competencia se da en el denominado campo del poder blando, en el que China ha venido invirtiendo bastantes recursos y en el que Xi Jinping señaló como unos objetivos estratégicos del país en 2017, cuando él anunció el llamado proyecto de la nueva ruta de la seda. Entonces, como el aspecto central de la relación entre China y Estados Unidos frente al coronavirus es el poder blando, la competencia estará determinada por el éxito o el fracaso para responder a la pandemia. Ambas potencias ponen entonces sobre la mesa la competencia y la reputación para manejar la crisis al interior de cada una y el liderazgo internacional que tengan para ayudar a solucionar los problemas que afectan al mundo y las bondades que tiene cada uno de los regímenes políticos. Esto, en resumidas cuentas, es lo que llamaríamos una disputa por heart and minds. El fin del confinamiento de Wuhan, el epicentro del brote de COVID-19 en China, es efectivo desde la medianoche de este miércoles y ha celebrado esta medida de gran importancia simbólica con un espectáculo de luces alrededor de la ciudad. En total, 76 días desde el pasado 23 de enero ha permanecido aislada del mundo. A partir de hoy, los residentes que demuestren su buen estado de salud podrán salir de la ciudad y dirigirse a cualquier punto del país. Para ello, las autoridades han acondicionado y desinfectado los principales centros de transporte ferroviarios, aéreo y fluviales, así como los puestos de control de carreteras, donde se han levantado las barreras que bloqueaban las salidas de la ciudad. Sin embargo, China ha convertido los errores de su respuesta inicial al coronavirus en una muestra de éxito del régimen. ¿Los errores en qué consisten? El silencio que se impuso cuando apareció el brote del coronavirus hacia noviembre, el castigo que impuso sobre los médicos que alertaron sobre la aparición de una nueva enfermedad. Después, a inicios de año, cuando el brote ya se había propagado por la ciudad de Wuhan, Beijing controló la información, posiblemente manipuló datos, rechazó el ingreso de expertos estadounidenses del Centro de Control de Enfermedades a Wuhan y limitó el acceso de la Organización Mundial de la Salud. En resumen, sea cual sea el origen del virus, China es responsable por el origen de la pandemia. Por supuesto, China no se quedó de brazos cruzados y tuvo como respuesta una agresiva campaña de propaganda. Entonces, una de sus primeras acciones fue difundir noticias falsas y conspiracionistas, y en esto puede señalarse las afirmaciones de Zhao Lijian, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chinas, cuando señaló que Estados Unidos llevó el virus a Wuhan cuando se celebraron los Juegos Mundiales Militares en octubre de 2019. Este suceso, ¿qué refleja? Pues el interés de Beijing en desviar su culpabilidad respecto a la pandemia. Y también, en el marco de la expulsión de los periodistas norteamericanos, se esforzó en controlar las investigaciones que hay sobre el origen del coronavirus e incluso ha puesto restricciones a los estudios científicos sobre el brote y su origen. Llama la atención entonces que gran parte de esta campaña de propaganda china se dirige hacia el exterior. Y es que China y los funcionarios y diplomáticos chinos han hecho un uso extensivo de Twitter, una plataforma que está prohibida en el país para difundir todos sus señalamientos hacia Estados Unidos.
además de la importancia de la inversión que ha realizado China en medios de comunicación, tanto las embajadas chinas a lo largo del mundo como las agencias de comunicación cada vez tienen una presencia creciente en Facebook y en Twitter según un estudio de Freedom House. Entonces lo que nos debe llamar la atención es que ha venido promoviendo contenido de ciertos portales con puntos de vista extremos, con teorías de conspiración, que tienen dudas sobre las instituciones democráticas y que muchos de esos portales además, ¿sí?, son de origen iraní y ruso. De hecho, los medios oficiales estatales rusos e iraní están entre los más retuiteados por los funcionarios chinos. Pero también se ha hecho un uso de las cuentas falsas en las redes sociales para promover información falsa y distorsionada. Y esto en cierta manera protege de que se pueda acusar a China y al gobierno chino directamente por difundir este tipo de información. Esta campaña de propaganda china pues se colocó a prueba durante las protestas en Hong Kong y también frente a las denuncias que se hicieron sobre los campamentos de reeducación de uigures en Xinjiang. En ambos casos, el gobierno chino afirmó que Estados Unidos y la OTAN estaban difundiendo mentiras y que estaban promoviendo un complot, ¿sí? Respecto al coronavirus, pues los chinos también han dado eco a las teorías conspirativas norteamericanas en el interior del país, pues resaltando todos los mensajes xenófobos y racistas contra ciudadanos chinos, también como los crímenes de odio. Los medios chinos también se han encargado de moldear la opinión interna y externa frente al coronavirus, resaltando la eficiencia en la respuesta frente a la pandemia y los errores de los demás gobiernos, en particular de Estados Unidos y la Unión Europea. Los medios chinos han resaltado toda la campaña de asistencia y ayuda que ha enviado China a otros países. Esto los medios lo denominaron como la diplomacia de las mascarillas. Así las ayudas, los equipos médicos, el asesoramiento de China a países como Italia y España y a otras naciones de África, Europa del Este, pues fueron promocionados como una muestra de la solidaridad china y del liderazgo internacional que busca proyectar. Queda como curiosidad pues que en realidad son mayores las ventas de las empresas chinas que las donaciones que ha realizado el gobierno. Sin embargo, en esta diplomacia de las mascarillas también han participado las grandes empresas chinas como Alibaba, del multimillonario Jack Ma y Huawei, ¿sí? Estas empresas han apoyado la imagen de China en Asia y en África y han enviado grandes donaciones a países como Sri Lanka, Corea del Sur, Irán, Filipinas, España, Holanda, Angola, bueno, entre muchos otros, a lo que se suma la difusión de las medidas de la cuarentena que impuso el gobierno chino sobre Wuhan. En particular, pues algo que llamó la atención al mundo fue la construcción de 2 hospitales en tan solo 10 días. Que en realidad, bueno, estos hospitales eran salas de cuarentena prefabricadas, pero pues sin duda causaron bastante impresión en otros lugares del mundo. Incluso aquí en Colombia se comentó mucho la noticia. Entonces, también resaltaron pues el férreo confinamiento que fue presentado como un sacrificio del pueblo chino que le permitió al resto del mundo ganar tiempo para prepararse. Y sobre todo se creó pues el modelo chino de control y vigilancia en el ejemplo para todo el mundo. Entonces, en otras palabras, se demostró que el socialismo chino era superior porque tenía mayor capacidad para movilizar recursos y personas para enfrentar la pandemia. Bueno, ¿de qué le sirve entonces todo esto al poder blando de China? Pues todo este conjunto de acciones le permite a China presentarse como un líder global, como una potencia a quien seguir y en quien confiar para pedir ayuda, una potencia que ofrece los denominados bienes públicos globales que hablaba Joseph Stiglitz y que asume los costos de llevar el bienestar al mundo. Esa es la oportunidad que le representa a China el coronavirus. Tiene la ventaja que produce la mayor parte de los productos e insumos médicos que se requieren para luchar contra el coronavirus. Estoy hablando de las mascarillas N95, de respiradores, de equipos médicos, de insumos farmacéuticos que son necesarios para elaborar antibióticos. Entonces podemos decir que en ese sentido el mundo depende de China. Esas ventajas sin duda han sido aprovechadas por el gobierno chino para ganar apoyos y reconocimientos a nivel internacional. El ejemplo más claro es Serbia, ¿sí? Uno de los países que son euroescépticos, donde apareció un cartel gigante que elaboró pues, un medio serbio que dice gracias al hermano Xi, ¿sí? Y con la foto ahí del presidente Xi Jinping, ¿no?
También asimismo, cuando llegaron las ayudas a Serbia, el presidente Aleksandar Vučić dijo, el único país que nos puede ayudar es China. En cuanto al resto de ellos, gracias por nada. Entonces, es de esta manera como se comprende cómo China podría convertirse en la nueva gran potencia gracias al coronavirus. We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine. Sin embargo, el éxito de China no sería tan evidente sin los errores de Estados Unidos en el manejo del brote del coronavirus. En primer lugar, como es sabido por todos, Trump minimizó la gravedad del brote del coronavirus, desmontó las oficinas de preparación de desastres y epidemias, desestimó el Consejo de Científicos, culpó a su predecesor, no logró coordinar una respuesta federal y un largo etcétera de errores que ha cometido su administración. En sí, lo que ha logrado la gestión del brote en los Estados Unidos es dilapidar la confianza pública y hacer ver al país y a sus funcionarios como incompetentes. ¿Qué quiero decir? Estados Unidos ha perdido parte de la reputación que durante años se había construido, cuando era Estados Unidos el que poseía la sabiduría y la capacidad para actuar con eficiencia y que establecía el ejemplo a seguir, ¿sí?, frente a cualquier crisis que había en el mundo. Hoy en día pues ya no es así y eso se debe en gran parte al gobierno de Donald Trump. Las declaraciones del presidente Trump han conllevado a sembrar confusión y aumentar el grado de incertidumbre. Sus declaraciones han sido irresponsables, valga decir el reciente caso de sugerir inyectar desinfectantes, sea cual sea el tono que lo haya dicho. Y por supuesto, pues eso ha llevado a crear divisiones en la población y a dudar sobre la manera más adecuada para actuar frente al coronavirus. Y eso asimismo ha sido complementado con los constantes ataques a la prensa, con el saboteo a los gobernadores demócratas. Y esto no solo ha mostrado lo poco preparado que estaba el gobierno para enfrentar la crisis, sino que se traduce a nivel internacional como la incapacidad de dar respuesta global a la pandemia. Esto ha llevado a que la imagen de Estados Unidos se vea mellada a nivel internacional. La medida de Trump, por ejemplo, de prohibir los vuelos internacionales desde Europa, pues molestó a muchos de los líderes de la Unión Europea por no haber sido consultados. Asimismo, pues a Francia y Alemania denunciaron que Estados Unidos intentó comprar una compañía que produjera vacunas de forma exclusiva o apropiarse de unos productos médicos que ellos habían comprado. También Trump ha saboteado los esfuerzos multilaterales. Un ejemplo fue insistir en incluir el término virus chino y gracias a esa insistencia, ¿sí?, no se pudo firmar una declaración conjunta del G7. Lo mismo, recientemente el anuncio de suspender los aportes a la Organización Mundial de la Salud pues es visto por todos como un terrible error. Y eso que muchos países pueden compartir sus cuestionamientos, pero este no es el momento. Entonces todo este conjunto de acciones es una muestra de la política de Donald Trump que denominó America First y que ha afectado negativamente la imagen de Estados Unidos en el exterior y que ha hecho que China gane la mente y los corazones de varios países y se proyecte como un líder global en tiempos del coronavirus. Sin embargo, a pesar del éxito aparente de China, existen varios límites para que pueda considerarse como potencia. El primero son las sospechas sobre la buena voluntad de las ayudas chinas. Si bien muchos países reciben su asistencia y los insumos con beneplácito y muy agradecidos, pues los señalamientos por su responsabilidad por la pandemia persisten. Otras naciones también han señalado la mala calidad de los productos que han sido donados o que han sido comprados a China. Segundo, es posible que sus inversiones en el exterior puedan verse limitadas y reducidas producto de la desaceleración económica que venga posterior al coronavirus. Y en esto también influye el envejecimiento de la fuerza laboral china producto de la política del hijo único durante años. Si bien recientemente China ha acudido a la migración africana, hechos como la discriminación racial que se ha presentado hacia migrantes africanos por el hecho de culparlos por el coronavirus en algunas zonas del país, pues también ha afectado su imagen en África. Además, en comparación con otras potencias, pues cuenta con menor capacidad de atraer migrantes, además de una menor cantidad. Tercero, Estados Unidos, a pesar de todos los errores que ha venido cometiendo en su política interna e internacional, pues
tiene una ventaja y es que no tiene un vecindario que es hostil y que le mire con sospecha, ¿sí? Y que se encuentre como competidores. Y eso es una ventaja geopolítica importante. Y por último, cuarto, el modelo político autoritario chino, así como su respuesta al coronavirus, pues no resulta en realidad tan atractiva para los países occidentales. Entonces, aunque ha ganado algunos adeptos, pues en realidad ese modelo duro y autoritario no parece ser muy atractivo para el mundo. En resumen, si bien ha aumentado el poder blando chino gracias a la pandemia, es poco probable que cambie el orden global actual y sobre todo que sea la gran potencia. A decir verdad, varios autores consideran que Asia será el escenario de las nuevas potencias, pero donde no solo está China, también va a estar Taiwán, Corea del Sur y Singapur. Pero como señaló Joseph Nye en un artículo de Foreign Policy, la gripe española que se presentó entre 1918 y 1919 mató a más personas que la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los cambios en el mundo fueron producto de la guerra y no de la enfermedad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayamos podido acercarnos un poquito a la política china y estadounidense frente al coronavirus y que nos permita comprender el porqué de muchas acciones. Muchas gracias por haberme acompañado. Les habló Guillermo Espina y recuerda que si te gusta, difunde.